Como todo en eh, la vida tiene su- sus ritmos diferentes, sus cambios de energía, ese sube y baja. A veces sentimos que estamos yendo por este tobogán en bajada a una velocidad inaudita y, y bueno, detenernos un ratito a pensar, pocas veces lo hacemos. A veces de lunes a viernes pasa muy rápido el tiempo con tantas cosas, tantos compromisos y tantos pendientes por cumplir que se nos fue la semana. Así que en buena hora que haya llegado este pedacito de sábado en este momento para hacer un poquito uso de la magia de la radio y mirarme para mí. Porque primero, lo que siempre importa primero, es cómo estoy yo. Así que hace un tiempito había compartido con ustedes una reflexión que estaba titulado El poder de las palabras y donde decía que justamente las palabras pueden ser una caricia o un látigo. Las palabras pueden ser el motor que nos da la fuerza para hacer eso algo que a veces es imposible, o también puede ser el ancla que nos mantenga quietos en el mismo lugar. Y lo habíamos charlado esa vuelta, ¿sí? Tanto poder tienen las palabras, para moverme o para anclarme. Así que justamente esta semana compartía con una persona algo que en su momento a mí me habían compartido, que es que a veces estamos por ahí un poquito afligidos, o un poco bastante, por cosas que nos van pasando, y sentimos que estamos a una orilla del río y queremos cruzar a la otra orilla. Queremos hacerlo, lo deseamos, sabemos que tenemos que hacerlo, y para poder hacerlo a veces nos subimos al bote de nuestras decisiones, y ese botecito tiene dos remos, y un remo es nuestro pensamiento y el otro remo es nuestra acción, o podemos pasarlo en plural. Un remo son nuestros pensamientos y el otro remo nuestras acciones. Ahora, ¿qué pasa si todo el tiempo estamos solo pensando para querer llegar a la otra orilla y movemos un solo remo? Vamos a girar en círculo. No nos vamos a mover. Ni siquiera solo pensando, o cuando solo accionamos y nunca nos detenemos a reflexionar qué es lo que nos pasa. Así que poder hacer ese equilibrio de pensamiento y acción depende de cada uno de nosotros, no hay una receta. Hoy es una nueva oportunidad para que vos puedas hacerlo. Así que animate, que ojalá así sea. Por eso, yo en ese deseo de que el sentirnos vivos realmente es un milagro que ahora nos está pasando, elegí esta reflexión que en algún momento la escribió Natalia Moyano. Y se llama La lista. ¿Qué te gustaría hacer antes de partir? ¿Qué te gustaría hacer antes de partir de este mundo? Es una pregunta fuerte, pero muy simple a la vez. Tomar un papel y algo para escribir, buscar un lugar tranquilo y solo dejarnos llevar por esta pregunta. ¿Qué te gustaría hacer antes de partir? Sin censurarnos antes de escribir, sin pensar que ya soy grande para esto, que ya la vida me pasó, o que es tarde para eso, o que no tenemos tiempo, o que no tengo el dinero necesario. No, agarrá un papel y escribí. ¿Qué me gustaría hacer antes de partir? Los invito tan solo a abrir el corazón y dejar salir lo que sentimos ante esta pregunta. ¿Qué me gustaría hacer antes de partir? Es increíble lo reveladora que puede ser cuando al terminar de escribir la leemos. ¿Saben por qué? Porque en ese papelito
estarán muy claros nuestros sueños esperando ser rescatados. Deseando que creamos que podemos hacerlo, que vale la pena intentarlo, que todo está en la actitud y que nunca es demasiado tarde. A veces puede parecernos un poco loco ponernos a escribir lo que queremos como si todo fuera posible. Pero, ¿y si lo es? ¿Por qué no darnos esa oportunidad de pensar que se puede lograr? Esta lista es un primer paso. Nos ayuda a ver qué es importante para nosotros, qué es lo que realmente nos motiva, qué es lo que elegimos con el corazón, qué es lo que nos da felicidad. Escribilo, ¿qué me gustaría hacer antes de partir? Porque todos somos parte de todos y nunca sabemos cómo nuestros cambios pueden tocar la vida de otros. Muchas veces, sin decir nada, podemos llegar al centro del corazón con una actitud que hayamos tomado nosotros frente a nuestra propia vida, con nuestro ejemplo, sin querer darlo. Cuando tenemos un sueño, algo que a nosotros nos gustaría lograr, tenemos un rumbo a donde ir. Tener un sueño es el comienzo de un camino que puede sorprendernos y llevarnos a lugares insospechados, a momentos mejores que los planeados. En el camino seguramente aparecen personas que nos ayudan a lograr nuestros sueños y a su vez nosotros, de alguna forma, también los ayudamos a ellos. ¿Saben por qué? Porque todo está conectado con hilos invisibles, pero solo se activan cuando tomamos la decisión de que se puede, que sí queremos. Una vez hace muchos años leí una frase que decía: trata de alcanzar las estrellas, nunca llegarás, pero seguramente no terminarás con las manos embarradas. Tener una lista, entonces, es tener un propósito, es tener una meta. Es como ir de viaje y planificar qué lugares no nos podemos perder. Esta vida es un regalo, sentilo así. Y hay momentos que sí son importantes para nosotros y no podemos dejar de vivirlos. Lo que anotemos en esa lista es lo que queremos. ¿Pensaste en eso? Lo que anotemos en la lista que me gustaría hacer antes de partir es lo que queremos y no lo que debemos. Por eso es muy personal y está cargada de emoción. Se trata de las cosas que nos llenan el alma. Entonces, lo que hagamos para cumplir nuestra lista no son tareas obligatorias, sino vivir cada segundo haciendo las cosas que nos acercan a lo que de verdad queremos y disfrutando cada paso, saboreando cada segundo de eso que a vos te gusta, de eso lo que vos deseas hacer. Muchas veces pasa que cuando empezamos a caminar el sendero de lo que de verdad queremos, lo que nos hace felices, en el camino, ¿saben qué va a pasar? Aparecerán personas, aparecerán acontecimientos, aparecerán momentos totalmente impensados que te van a sorprender y llenarán tu corazón. Confía, eso va a pasar. Pero vos tenés que empezar a escribir tu lista. ¿Qué me gustaría hacer antes de partir? Así que cada lista es diferente, porque no existen dos personas iguales, pero lo que es común a todos es que no podemos irnos de esta vida sin haber sido felices. No podemos irnos de esta vida sin haber amado, sin habernos dado la oportunidad de intentar aquello que soñamos. Anímate a hacerlo. Vivir es llenar la vida de emociones, de sentimientos, de hechos, de hacer que cada minuto cuente, de elegir libremente y saborear cada momento porque es único. Así que, después de pensar todo esto, hacemos la lista, porque quizá valga la alegría. Y yo quiero dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy, a María Angélica Amable, que me acompaña aquí
en Cadena Express. Buen día, María Angélica. Buen día, muchas gracias por la invitación y vamos a ver si contamos algo que sea de interés. Un gusto, un día muy lindo, frío pero lindo, así que gracias por haberme invitado a estar aquí. Gracias a vos de haber venido, de estar con nosotros. ¿Qué te parece así un día frío para vos? ¿A qué estás acostumbrada? ¿Qué preferís? Yo prefiero el calor. ¿Preferís el calor? Sí, me gusta el frío, pero soy muy friolenta, entonces prefiero el calor. Viste qué lindo eso, ¿no? De poder arrancar. A veces uno dice, mirá, rompamos el hielo y bueno, hablemos del tiempo. No, pero el tiempo siempre creo que a todos nos impacta de alguna forma y a algunos les gusta más, ¿cierto? El frío, a otros el calor. Sí. Y bueno, así María Angélica, ahora que estás acá con nosotros para compartir este rato, por ahí seguramente algunos miraron el flyer de la promoción del programa y te conocen, pero hay mucha gente que no sabe quién sos, ¿no? Y como hoy dijimos que este programa está enfocado a hablar de nuestras emociones, de nuestras vivencias, de nuestra mirada propia a la vida, más allá de nuestras etiquetas, las cosas, sino cómo lo ve María Angélica, ¿no? Así que, ¿querés contarme dónde naciste vos? Bueno, yo soy nacida en Paraná, Entre Ríos, pero mis padres vinieron de allá cuando yo tenía 1 año. Éramos 3 hermanas, yo en ese momento era la tercera, 3 mujeres, las más chiquitas, y vinieron a vivir a Oberá, acá en Misiones. Así que yo, en realidad, mi lugar de nacimiento, no tuve experiencias que recuerde porque era muy pequeña. Yo ya soy obereña, digamos, me considero, porque ahí vivía mi infancia, mi adolescencia, hasta que terminé la escuela secundaria y me vine a estudiar a Posada, y bueno, ya después empecé a trabajar aquí. Pero me siento misionera, no tan vinculada a mi lugar de nacimiento. ¿Y tus abuelos? Y mis abuelos, el de la familia de mi padre, eran ahí de Paraná, una familia de Paraná, y de la familia de mi madre vivían también ahí, pero en realidad era la familia de mi abuelo, el papá de mi mamá. Él era de la prefectura, entonces lo trasladaban de distintos lugares. Bueno, estuvo mucho tiempo en Concordia. La mamá de mi mamá sí era de ahí, de Entre Ríos, familia de Entre Ríos. Y bueno, siempre nosotros estábamos vinculados, solíamos ir así cuando yo era chica de vacaciones, algunos días Entre Ríos, pero yo soy misionera, o sea, todos los recuerdos, las vivencias que tengo son de aquí, de Misiones. ¿Con quién te dabas más? ¿Con qué? ¿La abuela materna o paterna? Bueno, mis abuelas, las abuelas, mi abuela materna murió cuando yo era muy chica, tenía 6 años, ella murió joven. Y mi abuela materna, bueno, murió un poco después, pero, o sea, no tuve tanto, tuve mucha más vinculación con mi abuelo materno, que vino después, que como ella quedó solo, después vino a vivir con nosotros, no verá, o sea, con él sí tengo muchos recuerdos de compartir, de jugar con él, por ejemplo, los días de lluvia. Nosotros éramos muchos hermanos y jugábamos a las cartas, a los naipes, bueno, que nos llevaba, nos compraba cosas, nos ayudaba a andar nos a enseñar a andar en bicicleta, esas cosas, muchos recuerdos. ¿Él te enseñó a andar en bici? Sí. Pero qué lindo recuerdo ese. Esos recuerdos tengo de mi abuelo, que con el que pude tener mayor vinculación. ¿El nombre de él? Pedro. Pedro del Médico. Del Médico. ¿Él tiene ascendencia italiana? Ascendencia italiana, sí. Ajá. ¿Y te fuiste alguna vez para Italia? Sí, fui a Italia, pude ir 3 veces a Italia, y la última vez que fui con mi mamá, que ya no conocía, y quería hacer un viaje. Mi mamá todavía vive, tiene 94 años, y hace unos años atrás fuimos y
recorrimos distintos lugares y ella incluso es fue profesora de italiano y se quería hacer ese viaje, así que pudimos hacer ese recorrido. Qué hermoso. ¿Y cómo es el nombre de tu mamá? Mi mamá se llama Nelly. 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 ¿Y tu papá? Mi papá se llama Hugo Wenceslao Roque Amable. Hugo W. Amable, firmaba siempre él, usaba la W. ¿Qué recordás de tu papá? De mi papá, mucho. ¿Viste cómo viste María Angélica, no? De mi papá. A ver, algunas cosas. De mi papá todo. Bueno, ahora que me preguntaban cuando llegué a la radio si él conocía una radio, le digo, yo me crié en una radio, porque mi papá tenía la primera radio AM del interior de Misiones, que era LT13 Radio Verá. Él fue el fundador, fue director, propietario, socio propietario de la radio. Y bueno, nos criamos también en ese ambiente de la radio. Pero lo recuerdo mucho, él era una persona muy tranquila, muy callado. Nosotros también somos todos callados, por eso yo pensaba, bueno, ahora me va a tocar ir a contar cosas, pero somos, casi todos los hermanos salimos similar a mi padre, así muy, muy callados, muy reservados. Son calladitos. ¿Cuántos hermanos son? 6 hermanos, pero uno ya falleció. Y todos somos muy, muy callados, no somos de hablar mucho. Él era así también, muy tranquilo, muy callado, una persona, lo recuerdo mucho escribiendo, era escritor, escribía. ¿Qué profesión tenía tu papá? Y él era de estudios, era profesor de letras, fue profesor, vino a trabajar, cuando vino a Entre Ríos, vino a trabajar en el Colegio Nacional de Oberá. Y después, bueno, trabajó en otros colegios, y en Oberá, en colegio secundario, trabajó también en la Universidad de Misiones y en el Instituto Montoya, Camposadas. ¿Y tu mamá también era profesora? Y mi mamá también daba letras ahí en el Colegio Nacional. También, incluso los dos fueron mis profesores porque yo cursé en el colegio, mis hermanos también cursaron todo en el Colegio Nacional de Oberá. Y algunos, porque no todos fuimos a las mismas divisiones, lo tuvimos de profesora los dos. Me quedé con la intriga, María Angélica, de que tu papá tenía, digamos, fue fundador, me dijiste director, socio, propietario de LT13 en Oberá. De tus recuerdos, ¿qué ves por ahí que él, como siendo un profesor de letras, ¿no? ¿Qué buscaba en la comunicación? ¿Por qué? ¿Por qué estaba enfocado en la radio? Lo recordás escribiendo, me dijiste. Pero ¿qué pretendía él de aquel tiempo, así como una enseñanza que te haya quedado de él? Bueno, la radio en ese momento, la radio LT13 se fundó en 1963. En ese entonces la radio cumplía un rol fundamental en la sociedad, un rol verdaderamente de comunicación. Nosotros nos parece que hoy tenemos tantos medios con los cuales nos comunicamos al instante, pero en aquel momento, por ejemplo, en el interior de Misiones, en Oberá, estamos hablando de la segunda ciudad de Misiones, la mayoría de las personas no tenía teléfono. No existía, por supuesto, todavía los celulares, pero teléfono fijo no había. Eran contadas las personas que tenían. Entonces, la radio cumplía el rol de vincular a las personas. Pensemos también que Oberá era una ciudad en crecimiento, pero todavía más pequeña, y con mucha zona rural, todas las chacras alrededor, y la gente, pocos caminos asfaltados también. Entonces, para comunicarse era todo a través de la radio. La radio cumplía un rol de comunicación, aparte del rol de cultural, de enseñanza, de todo pasaba por la radio. Tampoco era en ese momento la televisión, porque la televisión prácticamente no había la televisión yo recuerdo recién en la década del 70, o sea que no teníamos tampoco otro medio que no fuera la radio. Entonces, es diferente de lo que podemos imaginar hoy la radio. La radio era un centro social fundamental.
Mucha gente vieja todavía tiene recuerdos de la LT13, o sea, todo le pasaba por allí, todo lo recibía a través de la radio. Y todos se enteraban de todo, ¿no? Se enteraban de todo, porque incluso los mensajes, voy a viajar, espérenme en tal lugar, se mandaban por radio. Sí. Pero alguien tenía que ir y llevar un papelito escrito donde dijera para que se leyera por la radio. Sí. Pero o cuando nacía un hijo, por ejemplo, nació el bebé, comunican que ya nació en el hospital, vengan a buscarlo, y y bueno, y mi padre registraba todo eso por escrito, porque con eso él estudió mucho el habla de Misiones, cómo hablaban, como él venía de otro lugar. Me interesa saber eso, ¿por qué? ¿Por qué puso especial énfasis en el habla de Misiones? Él era profesor de letra y le llamó la atención las diferencias que había de expresiones en Misiones con relación a Entre Ríos, de donde él venía. Entonces empezó a registrar, y cuando tuvo con la radio tenía mucho más material, digamos, para ir registrando, y bueno, entonces empieza a analizar de dónde vienen esas expresiones, esas formas de decir. Algunos le consultaban, ¿está bien hablar así? Y él siempre tenía algo que decía, nadie desconoce su propia lengua, no es que le podemos decir, estás hablando mal, sino que son distintos modos de expresarse. Y no es que hay una forma de hablar que única. Entonces eso él quería, porque algunos en la escuela, las maestras perseguían, no tenés que decir esas palabras porque no existen en el diccionario. Y él decía, no, son expresiones propias. Bueno, y él hizo todo un estudio lingüístico que se llama las figuras del habla misionera, y siempre recalcaba eso, que hay que dejar expresarse, que la lengua es dinámica, que va cambiando, y bueno, que no hay que restringir, digamos, y perseguir porque hablen de determinada manera. Bueno, él estudió mucho la influencia de la inmigración paraguaya y brasilera, que se va mezclando la lengua. Incluso a raíz de los estudios que él hizo, algunas palabras se incorporaron después a los diccionarios oficiales de la Academia de la Lengua, pero porque ya el uso consagra esas palabras, esas formas de hablar, ¿no? Entiendo. Y si por ahí te pones a pensar, María Angélica, hoy, en el 2024, de algún consejo que te recuerdes que te dio tu papá a vos. Bueno, él siempre, un consejo que él siempre nos daba y nos enseñaba también con su ejemplo, era a leer. Él siempre me decía a mí, ¿qué estás leyendo? Cada día o a veces a la noche, cuando me gustaba a mí leer, decía, nunca hay que estar un día sin leer. Y él era mucho de leer. Y bueno, eso fue un hábito que todos tenemos, los hermanos, todos, de la lectura, de estar leyendo. Y la lectura es algo que nos abre a un mundo diferente, nos abre mucho la mente, nos permite situarnos en el lugar de las otras personas, nos permite desarrollar la imaginación, nos permite ver cómo otros ven las cosas, o sea, salir de nosotros mismos y entrar en otra realidad, ya sea que leamos, por eso leer, por ejemplo, un cuento, una novela, todo eso es formativo porque nos hace salir, ubicarnos en otra realidad, desarrollar una cantidad de habilidades, y él permanentemente estaba leyendo y siempre nos decía, ¿qué estás leyendo? Como diciendo, si no estás leyendo nada, te puedo dar esto para que leas. Lo sentías ahí cerquita, ¿no? Sí. E identificarse con un poema. Mi papá también escribía poemas, mi hermana escribe muy bien poemas. Yo siempre quería escribir así, pero nunca llegué. Pero ellos dos son grandes poetas, sí. ¿Y también tenés sobrinos o no? ¿Sobrinos? Sí, tengo 23 sobrinos. 23 sobrinos tenés, sí. María Angélica. Sí. ¿Hay alguno más preferido que otro o no? ¿O te pongo muy difícil la pregunta? No, son muy cercanos son mis sobrinos, porque yo no tengo hijos, entonces tengo muchos sobrinos y muy cercanos, y siempre cuentan conmigo, digamos, y
y yo trato de estar con ellos mucho, comparto mucho con ellos y los quiero mucho, o sea, sí, tengo dentro de esos sobrinos tengo algunos que son ahijados y qué sé yo. ¿Son ahijados también? Sí. ¿Y crees que por ahí algunos nos estarán escuchando? Y capaz que sí. No capaz sé. que sí. Mira, capaz que sí. ¿querés escucharla a Luciana? Luciana, ¿La conoces? Bueno, a lo largo de mis 21 años tuve la oportunidad de compartir muchas cosas con Angélica. Hemos viajado largas horas a Brasil en colectivo juntas y ella me contaba sus anécdotas. Cuando éramos chicos nos sacaba a pasear al centro. También almorzamos religiosamente todos los domingos juntas, pero me acordaba de una anécdota por ahí más cercana en el tiempo, que es que hace poco tuve que estar de reposo unos días y Angélica fue la primera y es siempre la primera en acercarse, en acompañar, en traer algún libro para leer durante la recuperación. Así que eso es la tía Angélica para mí, una compañera con la que me encanta pasar el tiempo y compartir, más allá de que sin duda su aporte a la historia, a la provincia, es súper vasta. Sin dudas cambió mi mundo y mi manera de habitar el mundo, así que nada, quería mandarle un saludo y un beso grande. Gracias, Luciana. Luciana está en Córdoba, está estudiando. ¿Está allá? Sí. Fíjate lo que dijo Luciana. De alguna manera cambió mi mundo. ¿Viste? Hace un rato habíamos compartido la reflexión que a veces con nuestras acciones, nosotros, queriendo o sin querer, tocamos el mundo de alguien, ¿no? Y claro, mirá lo que sos para ella, ¿no? Claro, uno está nomás porque son los sobrinos y son muy queridos, pero puede ser que esté influyendo sin darse cuenta, ¿no? Sí, es cierto. No, y yo me enteré que sos como la tía. Porque, la tía. Sí, la tía María Angélica, porque, bueno, vos sabés que hay, cuando uno le habla a un sobrino siempre aparece otro, que, viste que, no, yo también, sí, la tía va a estar en la radio. Bueno, escuchalo un poquito mirá, Agustín Pérez Campos. Angélica, mi tía, mi madrina. Habla de historia todo el tiempo, inclusive cuando dice que no está hablando de historia, inclusive cuando dice que está hablando de su vida, porque cuenta su vida como cuenta la historia, porque cuenta la historia como contando la vida misma. Como madrina Angélica siempre estuviste presente, acompañándome en la espiritualidad y acompañándome en lo religioso, pero también en mi carrera artística. Te acordás todos los conciertos a los que asististe, todos los momentos en que estuviste, y también fuiste compañera y ejemplo en la gestión cultural, en la gestión educativa, con tu experiencia de trabajo en las instituciones y organizando cosas. Pero yo me acuerdo especialmente de un evento, de esa vez que yo era muy chiquito y me dejaron en Oberá, en la casa de los abuelos. Yo parece que no dormí toda la noche y que me contaron que vos me rescataste en mi visión de niño y me trajiste de vuelta a Posadas. Ese acontecimiento, que es un poco cómico, resume tu rol en mi vida. La persona que siempre estuvo, la madrina. Te manda un beso tu ahijado Agustín. Sí, Agustín también es mi ahijado y sí es cierto, cuando era muy chiquito, tenía 2 años, todavía no había cumplido 2 años, fue a quedarse con los abuelos supuestamente, estaba parado, ni siquiera se quería sentar en un sillón porque no quería dormirse. Le agarró como una angustia a la noche. Sí. Y lo rescataste. Sí, tuvimos que traerlo, sí. Sí. ¿Y cuántos años tiene Agustín ahora? No, y Agustín ya supera los 40 ya. Sí. Entonces. Sí, sí. Es recontra vieja la anécdota de él, ¿no? Una vieja anécdota. Sí, mirá. Sí, pasa el tiempo. Sí. Sí. Pero qué bueno, María Angélica, ¿viste? Sí. Para que vos veas que por ahí los afectos también están presentes. Claro, ¿no? sí. Están acá con nosotros y somos eso. Somos también ese pedacito de amor que nos comparten otros y qué lindo escuchar, ¿no? De eso, pero así compartiendo sobre tu vida. Bueno, dijiste que naciste allá en Paraná, cuando tenías 1 año viniste para Oberá, de ahí empezaste la primaria, secundaria, y en la primaria, digamos, en esa época que eras más chiquita, ¿soñabas ser algo cuando serías grande? Cuando en la primaria, sí, uno piensa muchas cosas, pero no sé si soñaba tanto cuando iba a ser grande, era porque vivíamos mucho el momento,
en el colegio, con los compañeros, jugando. Recuerdo siempre linda el colegio, la experiencia del estudio. Tengo buenos recuerdos de mis compañeros. No es que mantengo las amistades de aquella época, pero sí, ahora, por ejemplo, ahora que hay muchas redes sociales, bueno, varias de las que fueron mis compañeras en la primaria, volvimos a conectarnos, qué sé yo, por Facebook, por Instagram y todas esas cosas, por supuesto. Estás pero a full con las redes sociales. Claro, pero no tanto de volver a reunirnos, porque algunas están en Oberá y otras se han ido. O sea, sí recuerdo los nombres incluso y todo eso, pero no recuerdo cuando era tan chica de pensar quiero ser tal cosa cuando sea grande. Iba viviendo, digamos, y disfrutando esos años y esos juegos y ese estudio. ¿Fuiste a campamentos también? Sí, fui a campamentos, desde que empecé la secundaria, sobre todo cada año que teníamos un grupos juveniles, así con los cuales íbamos de campamento siempre en enero. Era una experiencia muy linda, muy enriquecedora, porque uno tiene que aprender a manejarse solo, a organizarse, y también a cumplir horarios, el tiempo. Sí. La disciplina es importante, La ¿no? disciplina, cocinar en común con el grupo, y bueno, todas esas cosas que hacen al crecimiento personal. Y a mí me gustaba, era una experiencia que yo esperaba cada año realizarse. ¿Viste? Era muy lindo. Te dejó cosas lindas entonces. Sí, muchas cosas lindas, muchas cosas que me enriquecieron y que me ayudaron a ir formando la personalidad. Eso fue muy lindo. Y así que después llegaste al 5º año y tenías que decidir qué estudiar. Sí, ya desde que... Yo siempre era muy estudiosa en la escuela. La verdad que eso era algo que... Yo llegaba, ya que hacía las tareas, ya después me ponía a hacer otras cosas. O sea, siempre fui llevando bien todos mis estudios. Pero ya pensaba así cuando estaba en 5º año que iba a estudiar. Busqué distintas carreras. Estoy hablando de una época, todavía era en la década del 70, o sea que todavía no había para buscar por la web ni nada de eso, pero me acuerdo que mi padre tenía un libro, era un libro impreso con todas las carreras que había en el país, qué sé yo. Entonces yo miraba y analizaba y pensaba. Tenía también el ejemplo de los dos que eran docentes y que eran profesores, pero que a su vez el ser profesor les abrió muchas otras puertas porque se dedicaban a múltiples actividades, muchas actividades culturales, hacían teatro. Yo también participé en los grupos de teatro con ellos. ¿Por qué hacías teatro? Y bueno, yo por ello, digamos, me fui introduciendo y es lindo, es una actividad muy creativa, que expresa muchas realidades, es una forma también de ver la realidad y de expresarla desde una ficción, porque el teatro es una ficción. Y bueno, todas esas cosas yo tenía todos esos ejemplos y bueno, iba analizando y pensando, no fue fácil decidir, pero yo pensaba mucho sobre lo que iba a estudiar. Finalmente decidí estudiar el profesorado de historia y eso tenía que dejar ya mi casa en Oberá y venirme a vivir aquí a Posadas para estudiar, porque no había en otro lugar en ese momento. ¿Hiciste eso? Hice eso ya, me vine y comencé a estudiar aquí. ¿Dónde? En el Instituto Montoya estudié el profesorado. Estudié el profesorado de historia. Después, posteriormente, hice más estudios porque estudié la licenciatura, después estudié un doctorado, pero eso ya en épocas posteriores. Ajá. Mi formación de base de profesora de historia que estudié en el Montoya. ¿Querés contarme cortito a ver todas las cosas que pudiste estudiar? Yo estudié el profesorado de historia en el Instituto Montoya. Después completé la licenciatura en historia en la Universidad de Misiones. Y después, posteriormente, hice el doctorado en ciencia política en la Universidad del Salvador. Esos son mis estudios de grado. Pero el estudio es algo que me acompañó y me acompaña hasta ahora, porque yo siempre estoy estudiando algo.
ya sea formal o por mi cuenta. Bueno, ahora estoy muy abocada al estudio del portugués. Pero aparte estudio porque investigo historia, escribo historia, pero formalmente estoy haciendo un curso, entonces todos los días estudio algo. Bien, bueno, y ahí nos vamos a ir metiendo ahora sí en esta vida más adulta tuya, de que ¿cuál fue tu primera experiencia laboral? Mi primera experiencia laboral fue en el Polivalente 1, que está en calle Rademacher, casi Maipú. Yo todavía estaba en el profesorado, estaba estudiando, y se produjo una vacante en un curso, eran pocas horas de clase, pero era un curso que quedó sin profesor. La que era regente, o sea, vicedirectora ahí en la escuela, era mi profesora en el profesorado, y me dice, no, vos tenés que ir y tomar esas horas porque vos ya estás capacitada. Yo tenía miedo porque todavía no había terminado el profesorado, era muy joven, era un cuarto año, era un curso ya de chicos más grandes, y digo, pero no me dejó opción, me dice, no, vamos, yo te voy a acompañar, va, y tomás esas horas, porque no había profesor que tomara. ¿Y ahí cuántos años tenías aproximadamente? Y ahí tenía 20 años. Bueno, ahí arrancó tu docencia. Y ya, ahí arranqué, ¿no?, como docente, sí. Y ahí empecé a trabajar y bueno, me dedicaba mucho preparaba mucho para desempeñarme bien. Y todavía me he encontrado con algunos alumnos. Últimamente me encontré más, parece, con varios alumnos que fueron de mi primer grupo. Incluso tuve la suerte, digamos, es algo especial, que una de las alumnas que fue mi primera alumna de ese primer grupo que yo tuve, el hijo de ella fue el año pasado y los años anteriores mi alumno. O sea que ya en otro nivel, en otro estudio, pero era el hijo de ella, dice. Ajá. Se acordaba, bueno, cuando le dijo a su mamá, y la mamá, bueno, fue mi primera alumna. Y así me suelo encontrar a veces por la calle, y ellos me reconocen, porque como pues, dice que yo no cambié tanto, y ellos eran muy chicos y van cambiando mucho con los años, ¿no? Totalmente. Me reconocen más fácil ellos a mí que a veces. Lo que sigue es que de todo ese camino que hiciste de docente, ahora tenés 67, ¿no? 67. A los 20 arrancaste como docente. Imagínate, son 47 años. Sí. Son muchos años. Todavía sigo dando clases, así que son muchos años, pero siempre me gustó dar clases. Siempre me gustó dar clase, el contacto con los alumnos. ¿Y qué te apasiona de la historia? Me imagino que un montón de cosas, pero decime algo, lo que se te venga a la cabeza ahora. Me gusta la historia porque es una forma de ver la realidad. O sea, uno aprende a ver las cosas, la realidad actual, desde una perspectiva histórica. Y la historia explica muchas cosas. A veces uno entiende más la realidad con todo el conocimiento histórico que tiene. Y también hay cosas que llaman la atención, que son más lindas que otras. A mí siempre me gustó estudiar mucho la historia y contarla de una manera simple, que yo trataba siempre que le guste a mis alumnos y que no le resulta algo pesadísimo, porque la historia a veces uno piensa, hubo tantos datos, y sí, me gustaba acercarla, hacerle algo cercano a la historia. En general, casi siempre yo tuve la suerte que le gustaba, por lo menos le gustaba escucharme. Ahora, no sé, algunos estudian más, otros estudian menos, a algunos les gusta más el estudio, no. Pero que yo no tuve así que me digan, ay, qué aburrido todo eso, porque trataba de que no fuera aburrida la historia. Sí. Para mí no lo era, desde que empecé a meterme en la historia, me gustó siempre. Porque vos sabés que a veces cuando uno habla de historia, pareciera que es sinónimo de aburrimiento, ¿no? Sí. Sin embargo, es importante saber de dónde venimos o qué pasó, y como en la tuya, que hoy estás compartiendo tu historia, fíjate. Claro. ¿No? Todo lo que estás repasando de tu infancia, adolescencia, juventud. En ese tiempo estaba el obispo Kemmerer en
Instituto Montoya, ¿no? Sí, claro, cuando yo vine a estudiar, él estaba como rector y yo hice los 4 años de profesorado, me recibí como tenía un promedio muy alto, enseguida me llamaron a trabajar ahí y ahí empecé a trabajar y él era el rector y empecé a formarme verdaderamente, o sea, a introducirme bien de lleno en la historia, sobre todo en la historia regional, cuando empecé a trabajar, porque empecé a trabajar en el Centro de Investigaciones Históricas, de ahí del Instituto Montoya. Y el Monseñor Kemmer era una persona que le gustaba mucho la historia y que él quería saber, sabía mucho, pero quería saber más. Entonces él me impulsaba a investigar, me cuestionaba, me preguntaba cosas como ¿Qué, por para ejemplo? que yo fuera a A ver. buscar, sobre todo de la historia jesuítica, por ejemplo, de las Ajá. yo empecé a investigar esa temática de los temas jesuíticos justamente porque él me instaba, digamos, como rector me preguntaba, ¿y usted qué sabe de esto? ¿Y qué, de cómo habrá sido la vida en Loreto, por ejemplo? Ujú. Y yo no sabía todavía. Y- Entonces me ponía a estudiar. Y ahí te Sí. detengo un segundito, te pregunto, María Angélica. A ver, para traerlo de alguna forma a hoy. Cuando, a ver, vos ya eras profesora de historia. De repente tenés al rector enfrente. Y me instaba, decís, ¿no? Me impulsaba. Fíjate todos los verbos que estabas usando, ¿no? Pero, ¿qué hacía él cuando vos no sabías de tal tema? Él te preguntaba, mire, la verdad que no sé, pero ¿qué hacía él? No, él era una persona muy respetuosa, o sea, no es que me iba a retar ni nada, sino que me dejaba con la pregunta. Entonces yo no me quería quedar con Y la esa pregunta. pregunta, ¿qué hacían vos? Y yo empezaba a buscar la respuesta, a estudiar, qué sé yo, y después le decía, le decía lo que había encontrado, y bueno, ahí yo por ahí a veces me daba cuenta que él ya sabía muchas cosas que él me preguntaba, como ¿viste? que me ¿Viste? estuvo preguntando para que yo empezara Te y lo podría haber dicho y no lo claro, hizo. claro, ¿No? Mirá porque vos. cuando yo iba con la respuesta, entonces se daba un diálogo y empezábamos, y ahí yo veía que él sabía muchas otras cosas también, entonces, María Angélica, hoy a la este, distancia, ¿no lo sentís como que fue un mentor importante en tu vida? sí, 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 sí. Yo, gracias a él, me empecé a dedicar a la historia, porque yo podría haberme dedicado, a, qué sé yo, a la historia. De hecho, yo enseñaba en el profesorado de historia argentina, dedicarme solo a la historia argentina, a la historia universal, pero yo me empecé a adentrar en la historia de Misiones, en la historia regional, en la historia jesuítica, justamente impulsada por Monseñor Kemmer, que él quería que ese centro investigara esos temas en una época en que todavía, hoy es más fácil porque hoy agarramos un libro, leemos, encontramos mucha información. No había todos esos libros, no se enseñaba todo eso en la escuela. Gracias a que el Instituto Montoya empezó a impulsar eso, se empezó a introducir eso en la currícula de estudio, había que hacer libros, el Instituto Montoya empezó a publicar libros, todo eso surgió en ese momento no había nada todavía. ¿Y por qué era importante conocer la historia de un pueblo? Por ejemplo, acá Es, el pueblo de Misiones. es muy importante, desde el hecho que nuestro nombre Misiones, que deriva de las misiones jesuíticas de guaraníes, nosotros teníamos, digamos, que saber, no es que éramos los primeros, porque hubo una generación allá por la década de 1939, 40, surgió la Junta de Estudios Históricos de Misiones, con historiadores como Casiano Carballo, Aníbal Cambas, que fundaron esa junta y empezaron a investigar, pero era muy acotado, había poquitas publicaciones, pocos difundidas, antiguas y poco conocidas. Entonces ahora había que empezar como a difundir, digamos, a hacerla más accesible al común de la población. Y esa fue la tarea. Yo me agradezco siempre haber empezado allí y haberme adentrado y dedicado a la historia de Misiones. Y bueno, que todavía sigo en esa. Sí, y vamos a hablar un poquito más de eso porque yo quiero aprender también de eso y creo que la gente también que nos está escuchando. Quiero preguntarte, ¿sabes qué, María Angélica? Si por ahí vos como profesora también tus experiencias un poco con las personas que vinieron y
que estudiaron el profesorado, obviamente con vos, a quienes enseñaste, porque me contabas la vez pasada que historia se da en distintas carreras, ¿no? Y eso te llevó a expandir también un poco tu mirada de las cosas. Justamente fuiste profesora en la carrera de locución, Sí. me dijiste. Los primeros, cuando se creó la carrera de locutora ahí en el Instituto Montoya y la carrera también de productor de radio y televisión, tenían una materia que era historia. Uh-huh. Y bueno, yo fui del grupo primero, las primeras promociones, digamos, me tuvieron como profesora de historia. Y también fue muy lindo porque no es enseñar a quienes quieren dedicarse a la historia, sino a quienes van a utilizar la historia para otra cosa. Sí. ¿Y tuviste alumnos de otros lugares, de otros países? De otros lugares sí, porque cuando yo comencé en el Instituto Montoya, casi la mayoría del tiempo que trabajé allí, ese instituto era único de nivel terciario aquí en la provincia, fue el primero de nivel superior en la provincia, y entonces venían de toda la provincia a estudiar, a veces también de algunas provincias vecinas. No recuerdo tantos de otros países que haya tenido, no. Ahora más recientemente tuve más vinculación con ya en este siglo XXI, uh-huh. Porque yo empecé en el siglo pasado. Sí, sí. Tuve más vinculación con estudiantes, por ejemplo, de Brasil, pero que estudian doctorado y que se vincularon para pedirme información, para que orienten alguna cosa de su investigación, y después, bueno, como evaluadora también de tesis doctorales. ¿Y cómo es eso, así tener, por ejemplo, ese contacto así con un alumno de Brasil para el doctorado? ¿Se genera algún tipo de vínculo a veces o no, personal? Digo, por ahí también para ir expandiendo el tuyo. También. Por ejemplo, el primero que se acercó fue era un alumno de doctorado, o sea, ya en la última instancia, uh-huh. Que había venido a estudiar, a hacer un curso, un intercambio en la Universidad de Buenos Aires. Y en la Universidad de Buenos Aires fue a la Biblioteca Nacional y buscó porque él quería estudiar algo sobre esta región limítrofe, Misiones, que limita con el Brasil, algo sobre ese tema quería investigar. Uh-huh. Fue a buscar y encontró un libro mío. Y se puso a leer y ese libro le sirvió de base para empezar su trabajo de investigación. ¿Qué libro? Un libro sobre la historia de la yerba mate. Ajá. Y entonces empezó con eso, leyó todo, y después él me buscó, ya cuando ya estamos hablando del siglo XXI, uh-huh. Existían las redes, que me buscó y se contactó, y empezamos, me mandó sus investigaciones, todo formal, empezamos un intercambio, uh-huh. Él me hizo todo su trabajo, todavía no nos conocíamos, solo intercambiábamos por mail, después, bueno, por mensaje, ya cuando tuvimos un poco más de confianza, al principio no era más y después él siguió haciendo su doctorado en el Brasil, bueno, ahí siguió contactado conmigo, un día vino a Posada para un congreso y ahí lo conocí personalmente. Y bueno, ahí empezamos seguimos siempre ese intercambio de investigación, pero también una amistad, porque es una persona joven de San Pablo. De San Pablo, Brasil. San Pablo, y hacía el doctorado en Río de Janeiro. Pero se recibió, hizo el doctorado, hizo todo su trabajo, yo le asesoré en muchas cosas. Después estuve como evaluadora de su tesis doctoral. Y después, pasado el tiempo, él concursó en Brasil, hay muchos profesionales y los concursos son difíciles porque hay más competencia. Más competencia. Y ganó un concurso para trabajar en una ciudad de Santa Catarina, cerca acá de la frontera, que se llama Piñalcinho. Uh-huh. Y se instaló el año pasado allí. Y bueno, hay una amistad tan grande que él también me llama tía ya. Me adoptó como tía y la esposa de él también, ya soy la tía para ella. ¿Y cómo se llama el amigo tuyo? Se llama Bruno. Bruno Araña. Escuchá lo que te quiere decir Bruno.
Hola, Angélica. Bueno, nuestra historia es muy linda porque para mí fue muy gracioso porque primeramente te conocí en los libros, ¿no? Y después de algunos años saliste de los libros y bueno, te conozco como una persona ya hace un montón de años y te quiero mucho, te considero mucho, no solamente como amiga, pero como de la familia, ¿no? Es mi tía de corazón. Así que, bien, sos la persona con quien más hablo todos los días, seguramente. Todos los días estoy hablando contigo prácticamente y así que para mí es un honor, un gusto y te considero un montón. Seguramente mi mejor amiga y tía de corazón. Gracias, Bruno. ¿Qué Bueno, sentís cuando lo escuchás? Sí, la verdad que es una alegría, sí. Cosas inesperadas que van apareciendo, la vida va presentando, digamos, ¿Viste? ¿no? Cuando uno se anima, Sí, ¿no? sí. A desafíos distintos, te animaste, confiaste y aparecieron. Así es, sí. Sí, por eso vos me preguntabas algo, ¿qué pensaba que iba? Y yo no pensaba que iba a hacer todas esas cosas. Ahora si yo miro para atrás, yo no soy de mirar mucho para atrás, por eso cuando me invitaste a este programa, en mi propia vida, siempre estoy mirando para atrás la historia, enseñando de otros, ¿no? vida y obra de todos los Contame, personajes. ¿qué pasó cuando te invité al programa? A ver, ¿qué sentiste? Y A ver, entonces dije, honestamente. ¿Será que yo me voy a acordar de algo? Pues yo no soy verdaderamente de pensar en mi propia vida. Y ahí digo, bueno, algo voy a tener que acordarme, porque no puede ser que yo sea profesora de historia y no me acuerde de mi historia. Sí. ¿Y sentís que te acordaste? Sí, me voy acordando. Cuando hablamos así de los recuerdos de tu abuelo, cuando jugabas a los naipes, ¿qué emociones pasan dentro tuyo? Claro, sí, son recuerdos muy lindos que uno tiene guardado en el fondo, porque por eso digo, no es que uno esté pensando todo el tiempo, pero cuando piensa afloran y son cosas lindas. Cuando pensamos en nosotros, afloran cosas lindas también, ¿no? Sí, sí, y sobre todo en las personas que tan queridas y que me enseñaron tanto, me acompañaron, eso son cosas muy lindas. Pero algo importante en la vida de María Angélica es que el Monseñor Kemmerer fue uno de sus mentores. Fue uno de los que la impulsó, la instaba a investigar, a preguntarse, bueno, a buscar, a moverse. Así que eso fue muy, muy bueno. Y creo que hasta llegaste a ser rectora del Montoya, ¿puede ser? Sí, fui un tiempito rectora, sí. Uh-huh. También, ¿qué significó ese tiempito para vos? Y bueno, era ya casi al fin de mi carrera activa uh-huh. docente en el instituto. Todavía sigo dando clases, pero ya estoy jubilada, digamos, sigo haciendo algunas cosas. Y bueno, fue una experiencia para mí. Yo trabajaba full en el instituto, estuve desde que empecé a estudiar y seguí continuado, entonces era como ya era parte de mi vida, entonces conocía tanto la institución. ¿Sentís que es tu casa o no? Claro, sí, por eso ya era como la culminación de ese proceso fue, aunque estuve poco tiempo, pero muchos me recuerdan por ese poquito tiempo, pero uh-huh. no fue la mayor parte de mi tiempo estuve como profesora. Sí, fíjate vos que uno dice, la gente te recuerda, pero en este momento, mirá, te comparto brevemente algunos mensajes que nos escriben los oyentes, 3764-367262, me pone Luis Aguirre, excelente sábado para los oyentes de la radio, en especial para vos, Eduardo querido, buen programa, buena música, buena invitada, ¿qué más se puede pedir? Gran abrazo. Así que qué lindo escuchar eso y también mirá lo que nos dice Ulises. A ver, aquí está, buen día Eduardo y María Angélica, hermoso día de hoy, gran consejo de tu padre sobre inculcar los valores y el hábito de la lectura. Los libros nos hacen llegar a lugares inimaginables. Buen sábado para todos, Ulises Cossack. Qué bueno. ¿Viste cómo uno va viendo que
repercute las cosas que decimos o lo que hacemos, ¿no? Sí, eso es lo que tiene la radio. A mí me gusta mucho la radio. ¿Te gusta? ¿Y cómo Sí. te sentís ahora? Bueno, ya me siento más cómoda. Más cómoda que hoy a las 8:00 ¿no? Sí. ¿No es cierto, María Angélica? Sí, sí. Bueno, me estabas contando eso de... a ver, pasa que yo quiero saber un montón de cosas, pero te digo, me interesa mucho de la historia nuestra acá, de nuestra provincia. ¿Qué me puedes contar así, en este cortito tiempo, pero cosas de nosotros, digamos? Bueno, yo te dije que había empezado mucho, cuando yo empecé investigué mucho sobre la historia jesuítica, después avancé hacia otros temas, historia del siglo XIX, del siglo XX, pero me gusta mucho la historia jesuítica, sigo siempre investigando, y un tema central, por ejemplo, que sobre el que, como vos mencionabas recién, que me impulsó mucho a investigar, fue el tema de Loreto. Loreto fue una reducción donde trabajó Antonio Ruiz de Montoya, entonces, que es el patrono del instituto, que el instituto lleva el nombre en homenaje a ese jesuita, y que fue un jesuita increíble, fundador de distintos pueblos. Entonces me llevaba a investigar mucho sobre Loreto, y ahí, vos sabés, no sé si tendrás idea de cuándo se hizo la primera vez una peregrinación a Loreto, aquí en nuestra provincia, ya en esta época. Yo tuve la suerte de participar allí, fue en el año 1982. Ese año era el año de la Guerra de las Malvinas. 42 años atrás. Y había varios jóvenes del Instituto Montoya que habían sido convocados, se habían ido para el sur, habían sido trasladados para la guerra. Uh-huh. Que eran estudiantes, porque estaba todavía el servicio militar, ¿no? Uh-huh. Y se fueron. Entonces había mucha angustia, lo vivíamos con mucha ansiedad todos en el instituto. Entonces el Monseñor Kemmerer, que era el rector, propuso que ese año hacer una peregrinación para acompañar en oración a los que se habían ido a la guerra, a Loreto. Loreto estaba todo no como está ahora, que está bien, que se puede visitar, que los turistas pueden entrar, sino que eran todos los árboles, los yuyos cubiertos, había que limpiar un poco no estaba todavía tan limpio como para visitarlo. ¿Y por qué a Loreto? Y a Loreto, porque Loreto era la reducción en la que trabajó Ruiz de Montoya y donde está enterrado Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, para pedir por intercesión de Ruiz de Montoya, que si bien no es santo, fue una persona que vivió y que seguramente debe estar frente a Dios, para pedir por la paz, para pedir por los muchachos que estaban allá, que eran estudiantes nuestros. Yo era profesora allá en el Montoya y algunos de mis alumnos también estaban allá. Uh-huh. Entonces, para pedir por todo eso, a la comunidad del Instituto Montoya peregrina, a los estudiantes, profesores y sus familias, ir hasta allá. Y bueno, se hizo limpiar, colaboraron los del penal para hacer la limpieza, cortar los yuyos, todo para que se pudiera entrar. Se hizo una imagen de la Virgen de Nuestra Señora de Loreto, la talló un artista ahí del Instituto Montoya, Alba Guillén, que hoy está en el oratorio del Instituto Montoya, sobre una imagen de esa Virgen de Loreto. Y se fue en peregrinación en el año 82. Y bueno, y de ahí en más empezamos a dedicarnos más a full a estudiar esa historia de esa reducción de Ruiz de Montoya, de lo que trabajó allí, de lo que fue posterior. Estoy hablando del año 82. Recién en el año 84, 4 reducciones que fueron reducciones y que están en la provincia de Misiones fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, que son Loreto, San Ignacio, Santa Ana y Santa María. Esto es anterior, todavía no estaba tan promovido el desarrollo. Sí, San Ignacio siempre ya era un lugar de visita turístico y todo eso, pero las otras no, ni siquiera estaban despejadas como para poder entrar hasta allí.
Sí. Porque me quedé pensando en eso, María Angélica, de que desde aquel tiempo, que cuando empieza a hablarse, a expandirse esto, lo de la historia del poder conocer, ¿qué pasó acá en nuestra provincia, digamos? Cómo en un momento era mucho monte, ¿no? Sí. Pero alguna vez, así fue como te conocí yo, estuviste dando una charla de cómo vinieron los primeros jesuitas para esta zona. Algo, ¿cómo fue Sí, eso para refrescarnos? los jesuitas llegaron a comienzos del siglo XVII, allá 1600, 1604, 1610. 1610 se fundó la primera reducción. Y van a fundar esas reducciones entre los guaraníes. La palabra reducción significa juntar, agrupar, congregar en un solo lugar a distintas tribus, diríamos, parcialidades, que vivían dispersas, porque vivían en los montes, dispersas en pequeños grupitos, juntarlos formando pueblos. Esos pueblos reciben el nombre reducción. Ellos fueron los que primero hicieron eso. Las reducciones no solo se fundaron acá, sino se fundaron en distintas partes de América donde había comunidades indígenas dispersas. Y acá en la región de guaraníes ya venían también fundando reducciones los franciscanos. Por ejemplo, Itatí fue una reducción en su origen, pero fundada por los franciscanos. Y bueno, se fundan estas reducciones, varias reducciones. Y Loreto y San Ignacio fueron dos reducciones que se fundaron en el año 1610, pero no acá en Misiones, donde están hoy las ruinas, los restos, los relictos de esas reducciones, sino que se fundaron mucho más al norte del río Iguazú, en una región que se llamaba Guairá. Allí se fundaron, allí estuvo Ruiz de Montoya, trató de reorganizar, dar vida a estos pueblos, pero ahí tuvieron el peligro, el azote, los ataques de los bandeirantes, que eran expediciones que capturaban indios para trabajo esclavo, los vendían después como esclavos. Entonces esos pueblos sufrieron el ataques, destrucción, incendios, y no les quedó más remedio que trasladarse hacia el sur. Y ahí se trasladaron a la zona donde están hoy, de la región de Yabebirí. Ahí se refundan San Ignacio y Loreto, y ahí después va a comenzar su gran desarrollo de estos pueblos. Ese éxodo guaireño, salir del Guairá y venir hasta el Yabebirí, es una epopeya sin igual. Yo me acuerdo que lo que más me quedó grabado de lo que Monseñor Kemmerer relataba siempre era el éxodo guaireño. Y eso fue lo que más me llamó la atención para empezar a estudiar más a fondo eso. Porque él lo relataba de una manera tan vívida, y no es que él inventó ese relato, sino que ese relato está tomado de lo que escribió el Antonio Ruiz de Montoya. Escribió varios libros, y en uno de ellos relata cómo fue ese traslado, porque hay que pensar que son más de 1000 kilómetros navegando por el río Paraná en canoa, poblaciones enteras, desde el bebé recién nacido hasta el anciano, hasta los muertos desenterraron y trajeron los restos también. Con todas sus cosas, gallina, todo lo que tenían que le podía servir también para alimentarse en el viaje, con todo eso formar canoas para venir navegando desde más al norte del río Iguazú hasta Yabebirí. Fue realmente, y encima perseguido, acechado constantemente por los enemigos, que eran los bandeirantes, que le venían pisando los talones. Y había todavía ese gran obstáculo que era los Saltos del Guairá, donde hoy está la represa de Itaipú. Había una gran catarata, que eran los Saltos del Guairá. Ese lugar no era navegable, ahí tenían que hacer un rodeo, llevar las canoas por tierra y aguas abajo volver a embarcarse. Llevar por tierra no es que te vas por un camino, sino que hay que pensar que están internándose en la selva, toda la familia con todas sus cosas, y ir aguas abajo para poder nuevamente embarcarse y continuar la navegación, sin saber a dónde iban a ir a parar. O sea, es un viaje, es una cosa increíble, más de 12.000 personas trasladándose. Ese es el gran éxodo guaireño, y vienen y se instalan en la región del Yabebirí, y ahí se refundan Loreto y San Ignacio. Acá a 70 kilómetros de donde estamos ahora. ¿De dónde estamos ahora? Ahí, exactamente. Y Loreto, desde que se instaló ahí,
fue un lugar, un centro de peregrinación. Venían de las otras reducciones a peregrinar porque ahí había una gran capilla de la Virgen de Loreto. Entonces, y a la Virgen de Loreto agradecían el haberlo salvado en toda esta travesía. Y venían de distintos pueblos a ese lugar. En la época de las reducciones estoy hablando. Por eso hoy también para los cristianos es un lugar de peregrinación. Comprendo. Y para vos, María Angélica, con todo esto que vamos recorriendo, veo hoy a tus 67 años, ¿no? De haber podido compartir muchas veces partes de la historia y sobre todo cómo relatarlas. ¿Qué es la vida para vos? ¿Cómo sentís vos tu vida? Como yo te mencionaba anteriormente, la vida va presentando muchas cosas y cada momento yo traté siempre de hacer lo mejor que podía. Pero siempre lo que hice de dedicarme por completo, o sea, no hacer a medias. Nunca me gustó así hacer las cosas a medias, sino tratar de hacer lo mejor. Siempre en ese sentido yo reconozco también fui muy exigente siempre conmigo misma, de siempre no hacer nada a media. ¿Te satisface haber sido así? ¿Ser así? Sí, me satisface, sí, me parece que es algo que hay que hacer, que las cosas hay que hacerlas bien. Tratar de dar lo que uno puede dar también, sí. Pero lo mejor que se puede. Te pregunté una frase que por ahí a vos te identificara algo y me elegiste una que dice: vivan bien y cambiarán los tiempos. ¿Quién dijo esa frase? Esa frase es una frase de San Agustín. Una vez yo tenía que dar una conferencia, una charla sobre San Agustín, sobre la época. Era un panel, había alguien que iba a hablar sobre su pensamiento filosófico, porque San Agustín es un gran filósofo de comienzo de la Edad Media, fin de la Edad Antigua, y yo tenía que hablar de la persona y del contexto histórico. Entonces empecé a leer algunos escritos de San Agustín y encontré ese que San Agustín decía, porque San Agustín vivió una época muy difícil, del fin del Imperio Romano, cuando ya vienen las invasiones de los bárbaros, una época de conflictos, de guerra, de corrupción también, de decadencia de lo que había sido el gran Imperio Romano. Y entonces él en ese escrito decía, que fue un sermón de él, decía, me dicen que los tiempos son difíciles, dicen. Pero ¿qué son los tiempos? Los tiempos son la sucesión de las horas, las horas todas tienen 60 minutos, los días tienen 24 horas, los tiempos son siempre iguales. Los que los hacemos mejor o peor somos nosotros. Vivan bien y cambiarán los tiempos. Entonces ese fue el disparador para analizar esa época conflictiva que a él le tocó y cómo él, viviendo bien, marcó la historia, porque San Agustín, el pensamiento de él se sigue estudiando hasta el presente. Él dejó una huella en la humanidad. Una de las cosas más importantes que recuerdes de él, que ahora te venga a la mente. Bueno, hay frases y cosas que se dicen, pero me gusta de la vida de él, que él tenía una vida de joven muy disipada, perdido, una juventud perdida en vicios, y después él comienza en un momento hace como un clic en su vida y comienza a cambiar su vida. Y ¿cuántos años tenía más o menos cuando le pasa eso? Tenía menos de 30, alrededor de 30, antes de los 30. Cuando hace ese clic. Sí. Y va a cambiar totalmente, va a ser una vida dedicada, bueno, al estudio, a la enseñanza, y bueno, también él va a ser obispo, y va a marcar un poco la vida de la iglesia en ese momento. Pero cómo también él pudo y cómo le sirvió todo lo anterior en su reflexión, cómo ese cambio en su vida le sirvió para darse cuenta y enseñar desde una realidad, no cosas que uno piensa, lee en el aire y da sermones, sino cómo él podía dar una respuesta. Mirá, cosas lindas que estamos aprendiendo, María Angélica, ¿no? Sí. Pero viste cómo, mirá,
pasa el tiempo, ya apenas 15 minutos nos separan de las 10 de la mañana, la gente nos sigue escribiendo, hay que compartir también. Vos sabés que hay, mira, quiero de hoy temprano, hay una persona que justamente me envió un mensaje y me dice, Cristina, tu cuñada, ¿no? Cuando conocí a Los Amables, me impresionó que cuando llegaba el diario a la tardecita, cada uno tomaba un suplemento. Era grandísimo el diario y leían silenciosamente. Horas de silencio. Dice, no hablaban los hermanos, ¿eh? Cada uno se dedicaba a la lectura. El diario era el diario La Nación. Ah, viste, por porque eso. venían de Buenos Aires, venían a la tarde los diarios. Viste, así te conoció Cristina, ¿no? Sí. Y Cristina también quiere estar presente en la mesa, así que escuchala qué quiere decirte. Angélica, admiro mucho tu espíritu, tu deseo de seguir haciendo cosas, participando en todos los eventos que te invitan, viajes. La verdad es que siempre estás disponible para todos. Te queremos un montón. Sí, Cristina es mi cuñada, pero es como mi hermana porque es muy cercana. Compartimos mucho y bueno, ella sabe que en cualquier momento me llama y yo estoy para ayudarle lo que haga falta. Y te está escuchando. Bueno. ¿Viste? Sí, un te está saludo. escuchando. A veces está por ir de paseo, pero... Y sabés que está en Buenos Aires ahora, ¿no? Sí. Pero te está escuchando. Sí. Ah, bueno. ¿Viste como la gente está interesada a ver qué va a contar María Angélica, ¿no? Sí. Y bueno, pero pasa que dice que está con la hija. Con Valentina, la Bueno, hija. y fíjate que Valentina también quiere mandar un saludo para la tía. Bueno. Hola tía, ¿cómo estás? Soy Valen. Yo te quería decir que para mí nuestra relación es súper especial y que a medida que pasa el tiempo, el cariño y la presencia siguen intactos, pero me alegra que nuestra relación haya ido mutando porque las dos crecimos y pudimos compartir diferentes cosas, conocer diferentes facetas de las dos. Pasamos de que vos me enseñes a leer a que yo te enseñe a manejar en la ruta, y si tengo que pensar o resaltar algunas características tuyas, me quedo con tu sentido del humor, tu perseverancia, tu curiosidad y tu energía que siempre transmitís. La verdad que sos una persona que admiro y quiero un montón, y que bueno, espero que sigas presente en mi vida y que sepas que puedes contar conmigo también para lo que sea. Y bueno, todavía nos queda organizar el viaje pendiente que tenemos juntas. Te mando un beso. Gracias, Valen. Sí, Valentina, muy querida, una sobrina muy querida. Bueno, ahora vamos a viajar ya en algún momento. Nos queda pendiente, dice, ¿no? Sí. ¿Viste? Esas son las cosas, ¿no? Motivan, los sueños Sí. van indicando a veces el norte de lo que queremos. 47 años te pasaste enseñando a jóvenes y no tan jóvenes. Mi pregunta que cae de madura es, ¿qué significa la educación para vos? Sí, la verdad que empecé enseñando y sigo hasta el día de hoy. Yo creo mucho en la educación, me parece fundamental. Creo que hay que apostar, digamos, a la educación de los niños, de los jóvenes, que es importante, que es valiosa, que hay que hacerlo bien, que si uno se dedica a esa tarea tiene que hacerlo con toda el alma, digamos, porque es algo importante, fundamental. Todos los cambios que nosotros ansiamos para nuestra sociedad van a venir de esos que se están formando. Entonces hay que apuntar a la educación. Yo siempre creí en la educación, por eso es que me dediqué a enseñar y a enseñar a quienes después iban a ser profesores también, para que se dedicaran verdaderamente con todo, no solamente a transmitir los conocimientos, que hay que transmitirlos, hay que transmitir también conocimientos. Yo, si voy a enseñar, tengo que enseñar. Si voy a enseñar historia, tengo que saber, y tengo que enseñar la verdad, y tengo que saber en profundidad, porque una de las cosas que yo tengo que transmitir también es el valor de la enseñanza, de la excelencia, de hacer las cosas bien, no de hacer todo más o menos. Entonces tengo que saber eso, pero también tengo que saber transmitir muchas otras cosas más,
que hacen a la formación integral de las personas. Los alumnos que se están formando, por ejemplo, en la primaria, en la secundaria, no solo van a recibir conocimientos, tienen que recibir toda una formación de valores, como vos recalcás mucho en tu programa, que es fundamental, que a veces se transmite con la palabra, que a veces se necesita la palabra justa en un momento, pero que también se transmite con la forma de vivir y de ser cada día, ¿no? Uh-huh. Y si hay dos valores que vos tengas que subrayarlos como importantes para vos o más significativos, solo dos quiero que me digas, que te vengan a la mente. Bueno, yo, no sé, no se me viene ahora ninguno, pero sí el respeto, el amar lo que se hace y la esperanza, ¿no? Tener siempre, no perder nunca la esperanza, vivir siempre con la esperanza y alentando la esperanza, ¿no? Me parece que eso es así vivís vos, porque fíjate que todos tus sobrinos coinciden en eso, ¿no? A la tía que el buen humor, las ganas, la predisposición, viste que no tienen nada que ver la edad, María Angélica, ¿no? Es la actitud que uno a veces le pone. Claro, la actitud es importante, ¿no es cierto? Eso es importante. Y bueno, fíjate cómo pasó el tiempo. Si yo quiero preguntarte cómo te sentiste acá en el programa hoy, ¿qué podés contarme? Bueno, me sentí bien y te agradezco que me hayas invitado. Me sorprendió porque siempre me invitan, muchas veces voy a programas, pero siempre a hablar de algún tema histórico específico. Y bueno, este fue un tema distinto y bueno, te agradezco y te felicito por tu programa y te aliento a que sigas en él, ¿no? Sí, que así sea. Más vale. Yo muchas gracias quiero decirte también. Gracias, María Angélica, por todo este tiempo, por la generosidad, por compartir, por uno abrirse. Y bueno, ojalá nos sirva estas reflexiones que escuchamos hoy. Quiero decirles a todos que en nuestras redes sociales, síganos en nuestra cuenta de Instagram, @algo_que_contar0. @algo_que_contar0. Ahí te llevará a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de Facebook, porque esta semana va a estar subido el programa de hoy, así que van a estar los 113 programas para poder escucharlos, y historias de todo tipo, no hay una persona igual a la otra, y bueno, así que decirles gracias a todos los que nos escribieron al 3764-367262, estoy mirando si por ahí hay alguno que me quedó sin leerlos todavía. Quiero decirles muchas gracias, de verdad a Ariel también, por la música, por todo el momento, y bueno, se terminó, mandarle un muy feliz cumpleaños también a Miriam, que hoy está cumpliendo años, hoy sábado 10 de agosto, y bueno, llegamos al final de nuestro programa 113, María Angélica. Así que 113. Constancia me dijiste hoy al comienzo del programa, ¿no? Sí, porque permanecer mucho tiempo, 113 programas, ¿no? ¿No es cierto? Hay que hacerlo. Sí. Y por eso digo, cuando está cuando corre por las venas las ganas genuinas de hacerlo, se puede.